somos una historia de lucha constante y perseverancia. Seguiremos creyendo en nuestros principios y valores cooperativos. Hemos avanzado con pasos firmes. Queremos agradecer a las cooperativas, organizaciones y personas que nos han acompañado en este camino y que gracias a ellas seguiremos comprometidos con nuestra cooperativa. Ser profesionales es nuestro compromiso. Hemos compartido experiencias aprendiendo junto a otras tantas cooperativas sobre la participación en la construcción de una comunidad solidaria desde el compromiso con la protección y cuidado de nuestra madre tierra, así como el cuidado del territorio común desde el cooperativismo. Hoy estamos más seguros de nuestra contribución a la educación cooperativa y a la formación de la economía social y solidaria. Nuestra experiencia nos ha fortalecido y seguiremos apoyando a la autogestión, la autonomía de las cooperativas para tener un movimiento más fuerte en lo económico, en lo social y en lo político. Nos esforzaremos en seguir brindando servicios de calidad y que ayuden a fortalecer a las organizaciones y así contribuir con su crecimiento. Las cooperativas deberán fortalecerse y ahí estaremos para compartir nuestra experiencia. Creemos en la protección, reproducción y cuidado de la vida. Somos un grupo profesional multidisciplinario que ha fortalecido nuestra cooperativa. Tenemos la responsabilidad de seguir el sueño de nuestra cooperativa, siempre buscando la equidad y la justicia. Estamos convencidos que seguiremos por muchos años más. Estamos convencidos que existen alternativas a un mundo en crisis. En Fotosíntesis estamos luchando por hacerlo realidad y seguiremos luchando por muchos años más, seguros de que un mundo más justo nos espera. Somos Fotosíntesis, creemos en la economía solidaria, creemos en un mundo mejor, justo, solidario y en armonía con nuestra madre tierra. A 10 años de vida cooperativa, viva Fotosíntesis por muchos años más, viva la economía solidaria y el cooperativismo, viva la vida. Muchas gracias. Entonces, bueno, nos invitaron como Cooperativa Fotosíntesis a platicarles acerca de nosotros, qué hacemos, quiénes somos, cómo nos conformamos, qué hemos vivido, por qué lo hacemos, en qué creemos, por qué estamos luchando. Y entonces, pues bueno, agradecer a los compañeros de la UPICSA. Yo los conocí en el año del 2015. Estábamos por allá, ellos ya participando en un evento, en un programa que era de la Secretaría del Trabajo. Ya pasaron 8 años y en 8 años pues hemos compartido, hemos comenzado a tener una amistad, hemos coparticipado en algunas actividades, nos invitan por allá a Iguala Guerrero. Entonces ya conocemos nuestros trabajos, conocemos que hemos realizado y eso nos ha permitido afianzar la confianza. Y bueno, ahora que nos invitaron, pues para nosotros es un gran honor. Nos da mucho gusto estar entre jóvenes. De verdad, bueno, dicen que el futuro es de los jóvenes, eso no es cierto. El futuro es del presente, ¿no? El futuro es en realidad el presente de ustedes, los jóvenes son el presente, está en sus manos mucho de lo que va a acontecer en el futuro y creo que por ahí podríamos comenzar a platicar, ¿no? Entonces, bueno, me presento, soy Javier García, ponemos la presentación por ahí, les voy a presentar a quienes participamos dentro de la cooperativa Fotosíntesis. Como decíamos, tiene 10 años. Nosotros nos constituimos. Es otra que se llama presentación. Nos constituimos. ¿No la bajaron? No. Ajá. Nos constituimos formalmente en el 2013. Esta cooperativa tenía ya la preocupación por uno de los problemas que están aconteciendo en nuestro país y en el mundo, que era la cuestión de la crisis climática.
En un primer momento, fotosíntesis plantea constituir una cooperativa para tener como objeto social algunas actividades que tenían que ver con el medio ambiente. Entonces, ella es Claudia, es la compañera que habló al principio, es la anterior presidenta. Ella estudió Relaciones Internacionales, ella es de la UNAM. Luego lo sigue Maite Ayuntis, ella es egresada del Politécnico. Es una compañera que actualmente ya es la presidenta de la cooperativa. Está Baruch Racine, él es de la UNAM, él estudió geografía. Blandina Hernández, ella es de la UAM, Universidad Autónoma del Estado de México, ella es contadora, le comenzó a gustar mucho el tema de cooperativismo, casi no hay contadores que estén dedicados a este tema. Luego está Donají Chávez, ella es de la ULSA, de la Universidad Lasallista. El maestro Ignacio López, él estudió, Dona estudió Ciencias de la Comunicación. El maestro José Ignacio Carvajal estudió Administración de Empresas en la UNAM. Dentro de 2 años él va a cumplir 50 años en el tema del cooperativismo. Luego está Julio Ortiz, que es probable que por aquí nos acompañe, creo que anda por allá ya, no estoy seguro. Julio Ortiz estudió Sociología en la UNAM. Francisco Isabel Mayo, él es estudió Negocios Internacionales, también egresado del Politécnico. Y bueno, su servidor, yo estudié Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Entonces, quise como mostrarles un poco la formación que tienen todos los compañeros. Es muy importante saber que en las cooperativas todos nos complementamos. Cuando yo estudié Antropología Social, básicamente de un primer momento me fascinó, me enamoré de lo que sería la prehistoria, de historia de las pinturas rupestres. Ya posterior me metí más al tema de la economía solidaria. Por allá acaba de llegar Julio. Entonces, a ver, ahorita compartimos la silla por acá. Y pues yo no me hacía trabajando con un contador, con un sociólogo, con un geógrafo, con alguien que había estado estudiando relaciones internacionales, negocios internacionales, o un administrador de empresas. Yo no me hacía. Sin embargo, el camino del cooperativismo nos fue juntando por intereses que teníamos cada uno de nosotros, y cada quien tiene su propio perfil. Además, es muy pluriuniversitario, es decir, de todas las universidades. Eso nos ha complementado bien. Los compañeros del Politécnico tienen una formación excelente, yo diría, y digamos que se nota cada una de las universidades que están ahí, las diversas formaciones que tenemos, y eso nos ha permitido pues irnos complementándonos. El cooperativismo es un movimiento, sí surgió como un movimiento político, es decir, un movimiento contra el sistema capitalista. En ese momento estamos hablando de la revolución industrial. Las grandes empresas comienzan a aparecer a partir de esta revolución que se genera, desplaza a los artesanos, es decir, estos gremios que se dedicaban a la fabricación de zapatos o ropa o algunos otros productos, se ven desplazados ante el avance de las empresas, ¿no? Estas empresas ya con fábricas producen 1000 pares de zapatos en un mes, cuando los artesanos producen 5 pares de zapatos. Y entonces eso hace, saludos Buenas tardes. Julius, ahorita le paso va a ser como un tipo conversatorio. Entonces esos artesanos se ven desplazados
digamos, en el ámbito rural, agrícola, ¿no? Los campesinos se ven cada vez más explotados por los grandes caciques, hacendados y demás. Comienza a haber una explotación increíble, así de 16 horas de trabajo, los niños participan en la producción, o sea, condiciones deplorables, ¿no?, en los sistemas laborales y demás. Entonces, las cooperativas comienzan a organizarse, comienzan a aparecer teóricos. Uno de esos se llama Robert Owen. Robert Owen comienza a plantear que se tienen que haber transformaciones, principalmente en la forma de producción. Hay más utilidad, más rendimiento si los trabajadores reducen su hora de trabajo a que estén cansados 16 horas y sin ningún tipo de derechos, sin ningún tipo de garantías laborales, ¿no? Comienzan a aparecer otros teóricos que comienzan a decir, hay posibilidades de crear cooperativas, es decir, formas organizadas autogestionariamente por los trabajadores, entre otros está Fourier, ¿no? Por ahí comienzan algunos anarquistas a plantear la cuestión de la autogestión o el movimiento libertario, y comienzan a decir, los trabajadores se pueden organizar, pueden crear sus propias cooperativas y entonces dejar de ser explotados ante las empresas capitalistas, ¿no? Así, de manera general, digamos, surge este movimiento, surge con principios, con valores, es decir, estas organizaciones van a estar cimentadas en valores, en principios, que a diferencia de las empresas, en donde las empresas están fundamentadas por el capital, la acumulación y cada vez más la, digamos, explotación hacia la clase trabajadora, acá las cooperativas dicen, nosotros no podemos estar en contra, más bien nosotros estamos en contra de lo que las empresas hacen con los trabajadores. Si nosotros nos organizamos aquí, entonces no tendríamos por qué explotarnos unos a los otros. A ese movimiento en un primer momento se le llama socialismo utópico o socialistas utópicos, porque eran así como pues planteamientos que si eran utopía o si podrían ser real. Entonces comienzan a aparecer algunas experiencias, pero la más importante, digamos, la primera, la que se reconoce ya como una cooperativa con principios, con valores, se llama Los Pioneros de Rochdale. Ellos son sastres, comienzan a ahorrar cada mes, una cantidad, comienzan a comprar o adquirir insumos, ya sea materia prima o también para una tienda que iban a poner, y entonces aparece por primera vez, digamos, una cooperativa que tiene éxito, en donde ya no hay un dueño, ya no hay explotación entre los trabajadores y las ganancias se las distribuyen equitativamente a partir del trabajo, ¿no? Cada uno de nosotros va a dar trabajo a la cooperativa y a partir de esa aportación que da en trabajo va a ser los ingresos que va a obtener. Ahorita, cuando pasemos ya a cooperativa fotosíntesis, podemos un poquito explicar o a través de sus preguntas un poco acerca de esto, ¿no? Si van teniendo dudas, las van apuntando. No es así de repente sencillo entenderlo, porque estamos acostumbrados, o el sistema en el que vivimos nos ha acostumbrado a que ustedes, saliendo de la universidad, ya sea que vayan a empresas privadas o ya sea que se queden en el sector público. Y ese es un gran problema, porque actualmente el mercado laboral ya está muy digamos, pauperizado, ¿no? Y entonces en las empresas hay pocas oportunidades ya para emplear, cada vez va a haber menos,
la inteligencia artificial y el avance tecnológico hace a que cada vez haya menos personas a las que van a integrar a las empresas, y por el otro lado en el sector público se está reduciendo la burocracia. Es muy complicado, muy difícil conseguir un trabajo en el gobierno o en el sector público, y entonces de las preguntas que habrían que hacerse ustedes como jóvenes, ¿qué es lo que van a hacer cuando salgan del Politécnico? Yo tengo la experiencia y bueno, la antropología es una carrera, es complicado conseguir trabajo, no es fácil, no hay así muchísimas áreas de oportunidad en esta carrera. Tengo experiencias de compañeros, compañeras, yo mismo, que salimos, muchos estudiaron hasta el doctorado y actualmente están desempleados. Ya tienen 38, 40, 45 años y cada vez es menos la oportunidad que tienen para integrarse o estar dentro del mercado laboral. Entonces, habrá posibilidades de construir ustedes su propio trabajo. Una es de manera individual, le llaman ahora, si no mal recuerdo, freelance, es decir, ustedes van a ser trabajadores por cuenta propia. Si les va bien, van a conseguir recursos, ingresos, van a ser dueños de su propio trabajo. Esa es una posibilidad. Y la otra es de que ustedes puedan conformar una empresa. Si tienen el capital, podrán tener la posibilidad de tener su propia empresa. Eso está complicado, no todos tenemos recursos. Entonces hay otra posibilidad que en este caso serían las cooperativas, y ahí las cooperativas podrían ser la solución a mucho desempleo que hay, a que podamos a mí me da mucho gusto que el Politécnico desde ahorita, desde cuando están entrando, les den la posibilidad de conocer esta figura, y no para que ya la constituyan una cooperativa a 1, 2, 3 años, sino que estén pensando a 10 o a 15 años. Les traje el video de nosotros de 10 años, porque justo esto es lo que nos da la posibilidad ahora de tener una posibilidad de trabajo, ¿no? Estas cooperativas que van surgiendo, digamos que tienen 3 formas. Hay cooperativas de consumo, como les decía, quizá todos ustedes, no estoy seguro, cuando iban en la primaria, por lo regular en la primaria es cuando estamos en la cooperativa. ¿Se acuerdan alguien? Levante la mano de quienes se acuerdan que estuvieron en cooperativa de primaria. Sí hay varios, ¿no? ¿Se acuerdan que nos ponían a vender los dulces, no? O sea, muchos les decían, esa es la cooperativa, la que está ahí, la tiendita, pero nunca participaron. Cuando todavía nosotros, en aquellos años, ¿no?, del siglo pasado, nosotros vendíamos nuestros propios dulces. Al principio entrábamos con 20 pesos y al final del año nos daban 80 pesos y no sabíamos por qué, ¿no? Entonces digamos que hay una ley en México que desgraciadamente no se lleva a cabo al 100%, pero que es la ley de cooperativas escolares, donde desde niños nos tendrían que haber enseñado que era una cooperativa y a partir de ahí tener este pensamiento con principios y valores, ¿no? Entonces vendíamos los dulces, aportábamos 20 pesos, luego entre todos vendíamos los dulces, generábamos más recurso y al final se distribuía entre todos los alumnos. Esas son las cooperativas de consumo. Actualmente existen en México varias cooperativas de consumo. Luego se crearon también cooperativas de ahorro. Como ustedes saben, los bancos no solo han cobrado muchísimos intereses, por eso se han capitalizado y son los que tienen prácticamente el destino de nuestro país y el mundo, ¿no? Los grandes banqueros. Sin embargo, ¿habrá posibilidades que la gente, los trabajadores, podamos organizarnos y hacer nuestro propio sistema de ahorro? Es una pregunta, ¿no? ¿Alguien conoce aquí Caja Popular Mexicana? Levante la mano.
se han escuchado por ahí. Esa es una cooperativa, es decir, incluso su eslogan dice: por un capital en manos del pueblo. Nosotros podemos aquí organizarnos, cada semana aportar 50 pesos, en lugar de que nos cobren cantidades grandísimas como los pagos chiquitos y estos otros bancos. Nosotros nos cobramos un interés muy bajo, y además eso que se genera como interés puede quedar para la misma caja o para la misma cooperativa, o puede distribuirse a todos, porque el capital es de todos. Eso existe, eso es posible. En México hay muchísimas cooperativas de ahorro, más en los estados, y ahí no hay un dueño, no es un banquero. Todos aportamos, todos somos socios. Y las cooperativas de producción de bienes y servicios. Producción de bienes puede ser desde Boeing. Levanten la mano, ¿quién conoce la empresa Boeing? Pascual, ahí sí todos. La cooperativa Cruz Azul. ¿Alguien le va a la América? La compañía de amarillo no le va a la América. Qué bueno, porque aquí todos vamos a irle a Cruz Azul. La cooperativa Cruz Azul, imagínense, tiene un equipo de fútbol profesional. Ese es un equipo de la cooperativa Cruz Azul, ¿no? Entonces, esas son cooperativas inmensas, grandísimas. Fueron desarrolladas por los trabajadores. Los compañeros de Pascual se fueron a huelga. El patrón mandó a matar a dos compañeros, ¿verdad, Julio? Fueron dos. Ellos ganan el laudo, el patrón ya no puede pagar a los trabajadores y le entrega la maquinaria a los trabajadores en compensación de lo que estaban peleando. Entonces se quedan ya con la empresa Boeing, Pascual, ¿no? Y entonces ellos son una cooperativa de producción de bienes. Nosotros somos una cooperativa de servicios. Entonces le voy a pasar la palabra a Julio para que nos platique sobre fotosíntesis. Estamos, digamos, prácticamente para que presentes la cooperativa, qué se dedica, cuáles son los servicios que damos. Por favor, Julio. Buenas tardes. Bueno, pues nosotros como cooperativa, en este caso, que tenemos ya, les platicaba Javier, aproximadamente 10 años ya colaborando. En caso particular, tengo como 2 a 3 años en este año para trabajar ya como socio, ¿no? Como colaborador. Entonces, nosotros lo que buscamos en la cooperativa, mediante los servicios de capacitación y consultoría, son en cuestiones, damos capacitaciones en cuestiones administrativas, organizacionales, fiscales, contables, y promovemos y practicamos la participación de la economía social y solidaria. Ahorita con Casa Viva teníamos, este proyecto está ahorita en suspensión, pero ¿de qué se trata Casa Viva? Es un espacio donde nos encontramos los socios y invitamos a la comunidad a realizar reflexiones sobre temas que nos interesan. En este caso también a intercambiar no solo ideas, sino también productos y experiencias. Somos un tejido con otras organizaciones y redes, y también ahí realizamos algunas consultorías. Hemos realizado consultorías en diversos estados de la República y hemos identificado que nosotros tenemos una buena recepción en entidades que están fuera de la Ciudad de México, debido a que actualmente en la ciudad pues sí hay una gran oferta sobre proyectos de economía social. Entre nuestras consultorías nos enfocamos en la planeación estratégica y operativa, en la formulación de proyectos productivos y en la elaboración de un modelo de negocios. En cuanto a servicios, hemos proporcionado a diversas entidades apoyos en determinación de precios, productos y servicios, en asesoría para la constitución y registro de las cooperativas,
en la germinación de proyectos, en la orientación y acompañamiento a proyectos comunitarios, como es el caso actualmente en Puebla con Colisque, declaración anual para personas físicas. Tenemos capacitaciones en cooperativismo, economía social y solidaria. En este sentido, hemos colaborado con muchas organizaciones para orientarlas hacia la constitución de sociedades cooperativas, la formación, la filosofía, valores y principios como los que comentaba Javier hace un momento. Incluso hemos trabajado con aspectos como la administración cooperativa, que es enfocada más en los reglamentos que están enfocados en esta área del cooperativismo, economía social y solidaria desde la comunalidad, aspectos fiscales y contables de las cooperativas, capacitación en apoyo a la producción, importancia del registro de marca, formulación de proyectos productivos, capacitaciones en temas administrativos como planeación estratégica, financiera, reformas fiscales, importancia de la emisión de factura digital, electrónica y actualizaciones, elaboración de plan de negocios, Excel básico, Excel intermedio. Y entre nuestros cartera de clientes tenemos Dimensión de Fe, Compromiso Social Cáritas Mexicana, mencionaba hace rato Centro Comunitario Productivo de Ocomantla Colisque, One Foundation de Oaxaca, una organización que se constituyó recientemente como Ñu Undito, es de origen mixteco, Doctor Mascota Clínica Veterinaria, es una cooperativa de veterinarios, La Lechuza Busa, piso 16, es un laboratorio de iniciativas culturales de la Universidad Nacional Autónoma de México, LF del Centro, que después del conflicto social que hubo por la disolución, entre sus estrategias de reagrupamiento fue constituirse como sociedad cooperativa con actividades diversas en aspectos industriales, ¿no? Entonces hemos colaborado ahí con ellos. Acento Acción Local, Secretaría de Cultura, desde hace ya algunos años, Escuela de Cultura Comunitaria, Escuela Abierta de Economía Social y Solidaria. Actualmente tenemos compañeros que están colaborando en la Alcaldía Tlalpan, en la Escuela de Economía Solidaria, y el año pasado también aquí el compañero Javier estaba en esa actividad. También proporcionando talleres de capacitación en economía social y cooperativismo en la Alcaldía Coyoacán a través del programa de Fomentando la Cultura, el Arte, la Igualdad y la Seguridad. Con la asociación civil Otros Dreams en Acción, que son migrantes principalmente, colectivos culturales comunitarios, coordinación de proyectos regionales de Save the Children. También hemos impartido charlas, cursos, conferencias y participado en foros relacionados a economía social y solidaria a nivel internacional, en algunos webinars en el caso de la pandemia, y con algunas otras entidades universitarias como la UNAM, la UAM, Ibero CDMX, y aquí por las invitaciones que hemos tenido también a través del Politécnico Nacional y la HUNAM, o la Heterotípica Universidad de Nodos Autónomos Móviles. Entonces es algo de la trayectoria que hemos tenido como cooperativa. Y como mencionaba Javier, pues cada uno en lo individual hemos tenido diversas trayectorias que nos han hecho complementarnos acá en la cooperativa. No sé si quieres comentar algo más. Sí, pues bueno, entonces eso es lo que hemos hecho en estos últimos 10 años. Hemos impartido cursos para formar otras cooperativas. En ese sentido, decirles, nuestro país es, si no mal recuerdo ahorita, estamos en el lugar 16 en el ranking de economías del mundo. O sea, es un país que está inmensamente rico. Tenemos fortunas así increíbles y además riqueza natural. Tenemos mares por los dos lados, tenemos desiertos, selvas, una gran cultura. No solo la mexica, están los mayas, los zapotecos, mixtecos. La camisa que trae Julio es de los ñato, los otomís ñañús.
Y entonces es un país inmensamente rico, pero al mismo tiempo, y eso es lo paradójico, es un país inmensamente pobre. ¿Por qué podemos o hacer la reflexión por qué existe tanta pobreza y miseria en nuestro país? Y si eso nosotros nos merecemos, cuando tenemos petróleo, litio, acaban de descubrir, y una gran cultura milenaria, ¿no? Las playas más hermosas en comida, gastronomía, ¿no? La parte turística. La pregunta es ¿por qué somos inmensamente pobres, ¿no? Tengo la fortuna de participar con los compañeros de aquí de UPIXA en el PRONAI que estamos desarrollando, y cuando vamos a las comunidades nos damos cuenta de esta realidad. Cuando en sus estados están inmensamente ricos, el estado de Guerrero tiene minas de oro, tiene, turísticamente y demás, ¿no? Entonces la pregunta es ¿por qué? Bueno, pues la respuesta es porque estamos en un sistema económico, político, en el cual, y cultural, en el cual a nosotros hay un modelo en donde las grandes transnacionales, las grandes empresas son quienes se quedan con esa riqueza, y los trabajadores no solo están teniendo menos derechos. Por ejemplo, yo tengo 47 años, no sé si Julio nos permite decir cuántos, ¿tienes? 42. No sé, mi compañero, yo no he tenido un solo día de cotización en el Seguro Social, ¿no? No sé si tú hayas cotizaste unos años, pero ya no tenemos garantías laborales. Y lo lamento decir, y no quisiera ser nostálgico, trágico con todos ustedes tampoco van a tener garantías laborales. Se acabaron, ¿no? No van a tener ya, los que se metan al gobierno tal vez sí, o alguna empresa que les dé esas garantías, pero cada vez son menos, ¿no? Cada vez son menos, es muy difícil, y ya hablar de vacaciones, hablar de Infonavit, de tener una vivienda, de tener un empleo laboral estable, está complicado, ¿no? No quiero ser trágico, al contrario, quiero traer así como esta emotividad, o decirles que el mundo requiere de ustedes para podernos organizar entonces, y que esos beneficios no sean para un patrón o para una gran corporación, sino que sea para nosotros mismos, ¿no? Para todos los que estamos en este caso en la cooperativa. En ese sentido, la cooperativa tiene principios, tiene valores, a diferencia de las empresas. Las empresas, su naturaleza es la acumulación del capital, ¿no? Producción, reproducción a través de la fuerza de trabajo. Es un sistema o un modelo que extrae riqueza o produce a través de bienes y servicios. Es una opción. Si ustedes tienen esa opción y creen que pueden seguir esa vía, adelante. Nosotros decimos, hay compañeras que fueron haciendo su negocio, pasaron a más grande y ahora ya son empresas que puedan no solo generar trabajo, riqueza, y de alguna forma sería justo que esa persona que se esforzó tenga y obtenga rendimientos y beneficios. Y esa es una vía. La otra es la cooperativa, es una forma de organización colectiva, democrática. Ahora sí nos vamos a ir a los principios y valores. Aquí le voy a dejar la palabra a Julio. Y estos principios, estos valores hacen a que esa organización pueda desarrollarse colectivamente. Mira, cuando hace aproximadamente 10 años 9 años, en próximo 24, ya serían 10 años que entré a este tema del cooperativismo, empezaba a escuchar sobre los principios y valores, o sea, como que decía, eso que, o sea, como que para qué sirve, ¿no? Pero conforme ha pasado la experiencia con los diversos colectivos y con las diversas organizaciones con las que he
compartido, y ahora con fotosíntesis, pues me he dado cuenta, ¿no?, en la experiencia, de que son muy importantes, ¿no? Y que esta herencia que ha habido, digamos, cultural, que mencionabas a los pioneros de Rochdale, que es desde ahí donde vienen los primeros los protoprincipios, vamos a llamarle, ¿no? Y ya después que modernamente se han actualizado, pues guían, digamos, moral y éticamente la organización, ¿no? Entonces, yo los veo como esta guía individual, ¿no? En cuanto a los valores, ¿no? Son tendencias que individualmente deberíamos todos, como personas, en lo ideal, mantenerlos como prácticas, ¿no? Y los principios colaborativamente, ¿no? En cuanto se concatenan unos con otros, ¿no? Entonces, como decíamos, ¿no?, la organización, en este caso productiva, integrada como sociedad cooperativa, pues tiene, como mencionaba y les platico, estoy un poco incómodo así, no sé, me siento raro. Entonces vamos a hacer acá, porque siento que como que no me muevo bien. Con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, ¿no? Entonces, como decía Javier, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto de satisfacer necesidades económicas, sociales, colectivas, productivas? Pues precisamente esto de identificarse con otros que tenemos la misma necesidad, ¿no? Entonces, en cierto momento, muy amable, gracias. Estas organizaciones pues han tenido que tener una guía ética y moral, ¿no? Una tabla ahí de principios para guiarnos, ¿no? Entonces, estos, como decía, que se fueron heredando desde los pioneros de Rochdale, más para atrás, pues han servido muy bien como parte de, ¿no? Entonces, como cooperativas, ¿por qué nos identificamos como economía social? Porque, como bien decía Javier, integramos más la importancia en las personas más que en el capital, en la capacidad de organización que tenemos como grupos, en la resiliencia que tenemos como sociedad y en la experiencia histórica que tenemos como civilización y prehistórica. Entonces, está comprobado que el ser humano tiene más tendencia hacia la colaboración que hacia la competencia, ¿no? Entonces, justo hablando de competencia, nosotros hablamos en otro sentido de apoyo mutuo. En cuanto hablamos de especialidad, hablamos de solidaridad. Cuando hablamos de jerarquías, nosotros hablamos de el esfuerzo propio y del complemento. Cuando la empresa privada habla de explotación, nosotros hablamos de colectivismo y horizontalidad. Cuando la empresa privada habla de egoísmo y de explotación, nosotros hablamos de igualdad y de justicia. Entonces, en esos términos, las sociedades cooperativas son las que integran esa visión, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no?, aquí salen a relucir los pioneros de Rochdale, ¿no?, que mencionamos que fue la primer cooperativa que se constituyó de manera exitosa en Inglaterra en 1844, ¿no? A raíz y con base en las experiencias no tan exitosas de lo que mencionaba Javier hace un rato sobre Charles Fourier y George Owen en Francia y Inglaterra y Estados Unidos posteriormente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de principios, hablamos del principio máximo de voluntad, que es la membresía abierta y voluntaria. Cuando hablamos de democracia, hablamos de que los y las socias tienen el derecho y la obligación de participar de igual manera. Cuando hablamos de que la participación económica es pareja para todos los miembros, es porque todos tienen la participación para constituir el capital de inicio de las acciones de esta empresa social, como la podemos también llamar, o unidad productiva social. La autonomía e independencia, es decir, todas las instancias, todas las cooperativas, si bien se basan en estos principios y valores, no tienen que ser iguales e idénticas en su forma de autodeterminación como personas morales, ¿no?, como organización.
pueden tener coincidencias, y aunque reciban en cierto momento recursos de alguna instancia pública, privada, federal, local, eso no los subedita a que tengan que hacer la voluntad de donde viene ese capital, ¿no? Sino que siempre deben mantenerse de manera autónoma y autogestiva a través de la organización asamblearia, ¿no? Entonces la cooperativa y su destino está en manos de los socios, por eso se habla de la asamblea, porque justo es ahí donde nos encontramos para podernos poner de acuerdo sobre el destino individual y colectivo que vamos a trabajar. La educación cooperativa justo consiste en la formación, en la formación y en los diversos roles que tiene la cooperativa. La educación con principios y valores que formen cooperativistas. El principio que a mí me gusta mucho de cooperación entre cooperativas, que estas entidades solidarias se construyan en un conjunto de redes aisladas, no que estas experiencias se vayan compartiendo. El compromiso con la comunidad consiste en que en un territorio se construye la cooperativa y la comunalidad y haya una interrelación. Existen porque están atendiendo una necesidad y una realidad específica de la zona. O sea, no es lo mismo de la zona de Veracruz, de la zona de Oaxaca, de las zonas de Chiapas, de las zonas de Puebla, que las de la Ciudad de México, que son de operaciones diversas, ¿no? Y tienen otras naturalezas, ¿no? En cuanto a los servicios. Correcto. Y lo que se llama el principio mexicano, el de la respeto a la madre naturaleza, es decir, esta es una propuesta que se enarbola desde el cooperativismo mexicano, que es el respeto a la naturaleza, ya que no somos parte, ya que la naturaleza no es nuestra. O sea, normalmente hemos visto desde el capitalismo voraz, desde la empresa tradicional, desde la economía tradicional, que estos recursos naturales que se les llama, se les extrae de manera indiscriminada, tomando en cuenta que muchos de ellos no son renovables. No hay unas estrategias que permitan que haya un trato respetuoso y recíproco, y sobre todo pensando en las figuras, en las futuras generaciones, ¿no? O en ¿no? Que hace rato decía Javier algo, ¿no? Es que ustedes son ahora el futuro, pero creo que ese discurso también ya está un poco agotado, ¿no? Porque creo que eso lo venimos escuchando desde que éramos niños, hace como 40 años, y creo que se sigue enarbolando a las futuras generaciones esta posibilidad de hacer un cambio radical, cuando en la realidad, desde mi punto de vista, y una de las cosas que me ha permitido el cooperativismo justo es eso de lograr que desde el hoy, no importando si eres joven o viejo, puedes hacer un cambio en la realidad, en el cacho de realidad que te corresponde interactuar, ¿no? Entonces, gracias. Sí, correcto. Entonces, justo este último principio de responsabilidad con la madre tierra corresponde a mucho de el antecedente en México que tiene el cooperativismo, como la toltequidad, por ejemplo, ¿no? Que ahí existe mucho esta parte del respeto a la naturalidad, la asociación en calpullis, ¿no? Que desde ese tiempo ya había, y el intercambio de productos excedentes que se sucedía aquí en Tlatelolco, ¿no? Entonces, mucho de esa organización deviene históricamente, quizá incluso inconscientemente, en México de esas tradiciones, ¿no? De esas prácticas. Sí, entonces, bueno, es importante el que hayamos conocido estos principios. Cuando ustedes solicitan un empleo a una empresa, esa empresa ve su perfil, sus habilidades, y lo que hace es comprar el tiempo de trabajo, su fuerza de trabajo, y a partir de ahí les paga a partir de una tabulación en la cual ustedes van a tener un ingreso, ya sea quincenal o mensual.
Actualmente los contratos son flexibles, hay muchas empresas que les van a decir, me firmas primero tu renuncia y luego ya te firmo tu contrato. Así está de grave la situación. Entonces, aquí en esas empresas, sociedades anónimas, se les llama, las empresas capitalistas de las que conocemos, están basadas en el capital. Ahí su naturaleza es: yo, empresa Telmex, voy a través de tu trabajo y tu tiempo de trabajo, voy a pagarte, pero yo voy a ganar más en función a que pues, ya la cantidad de trabajadores que tenga y el servicio que doy y las ventas que tenga, y el beneficiario es uno. Si hay un grupo de accionistas, en este caso Carlos Slim tiene el 51% de las acciones de Telmex, es quien decide. Ahí ya no va a haber que yo que quisiera proponer, que quisiera decir, miren, no, aquí te sujetas al perfil, a las funciones, a lo que entraste a esta empresa, y no vas a decir absolutamente nada. Hay un reglamento y entras específicamente como mano de obra, ¿no? Eso es muy triste porque, como les digo, están cambiando las leyes y actualmente puedes salirte de una empresa y a los 3 meses entrar a otra porque no hay una estabilidad real. No les conviene a las empresas. Aquí no está basado en el capital. Estas cooperativas están basadas en el trabajo, es decir, nosotros damos el trabajo que sabemos dar, los ingresos que se generan por la venta de un curso que damos nosotros de cooperativismo se distribuyen de manera equitativa en función al tiempo de trabajo que cada uno de nosotros aportó a la cooperativa. Además, eso en el mundo normal que conocemos se le llama sueldos. Acá en las cooperativas se llama anticipos de rendimientos. Y una parte de esos ingresos se va a fondos sociales y a algo que se llama rendimientos anuales. Lo que para las empresas, sociedades anónimas, sería utilidades que se las queda el patrón. En este caso nosotros, en los anticipos de rendimientos, que es nuestro ingreso, y los rendimientos anuales, no se le queda a Julio o a Javo o a Denise, se le queda, en este caso, esos rendimientos anuales se distribuyen en función al tiempo de trabajo. Yo el año pasado tuve, si no mal recuerdo, por ahí del 18% de participación de mi trabajo, y entonces de esos rendimientos anuales a mí me corresponden ese 18%. Entonces eso es bien importante porque mientras que en las empresas privadas actualmente es muy difícil que alguna de ellas dé utilidades y es un porcentaje muy pequeño, todo lo demás, la riqueza de una empresa se le va al dueño o a los accionistas. En este caso los rendimientos se quedan entre los asociados, y tenemos fondos sociales. Eso es muy importante recalcarlo. Un poco hace 5 años comenzamos a conformar un fondo que se llama Fondo de Vacaciones nosotros, y en aquella ocasión pues nuestros ingresos eran muy pequeños. Yo recuerdo que el primer ingreso que se le dio al Fondo de Vacaciones Síntesis fue de 17 pesos. Ese año tuvimos muy poco y decíamos no nos alcanzan ni para el transporte a la Magdalena Contreras ni a Xochimilco. Pasó otro año, ya decíamos pues quizá ya nos alcanza ahora sí para ir a Tepoztlán. Pasó otro año, vino la pandemia y luego se fue acumulando, y este año nos fuimos a celebrar nuestro aniversario con ese fondo a Veracruz. ¿Cómo se llama? Por ahí, los Tuxtlas, y bueno, la cooperativa nos pagó transporte, comida, hospedaje, ¿no? Y lo que tomamos por allá, ¿no? Y en ese sentido, digamos, ese fondo es colectivo.
Tenemos un fondo que es de inversión y un fondo de reserva. Tenemos un fondo de salud. Ese fondo es individual, se prorratea igual en función al tiempo de trabajo que dimos. Se divide ese fondo de salud, se divide en cada uno de nosotros a partir de lo que aportamos en trabajo. Y el fondo para el retiro, es decir, de estos 5 años que llevo trabajando, cada año se ha sacado de esos fondos una parte para mi fondo de retiro, y entonces se ha ido acumulando. Cuando ya me vaya de la cooperativa se me va a entregar, ¿no? Entonces, eso de esos fondos es una ventaja en las cooperativas, porque es el esfuerzo colectivo que a través de nuestro trabajo estamos dándole a nuestra cooperativa. En México, desgraciadamente, desafortunadamente, nos metieron a una ley que se llama Ley General de Sociedades Mercantiles. Esta ley lo que hace es hacer que tratar a las cooperativas como si fueran empresas. Eso nos perjudica porque además de que pagamos como trabajadores y pagamos como patrones en el Seguro Social, también nos perjudica porque nos tratan de la misma forma como si fuéramos una empresa, cuando no. Somos organización social que a través del trabajo satisfacemos nuestras necesidades individuales y colectivas, gestionamos nuestra cooperativa de manera democrática. Como les decía a ustedes, allá en la sociedad anónima no van a poder decidir nada, tienen ya muy claro a lo que van. Acá tienen que decidir en las cooperativas, los asociados son los que decidimos sobre de nuestro propio destino. Entonces tiene valores, la cooperativa también, no solo principios, tiene valores, y bueno, aquí se los paso a Julio. Bueno, entonces nos preguntamos qué son los valores, y para responder podemos comentar lo siguiente: son virtudes o cualidades que caracterizan a una persona, una acción, un objeto, una empresa incluso, que se consideran típicamente positivos o de gran importancia para un grupo social. Y en nuestro cuadro podemos ver estos que ya habíamos mencionado anteriormente, ¿no? La ayuda mutua, la responsabilidad, la democracia, la igualdad, la solidaridad y la equidad. Entonces, nosotros les preguntamos, ¿creen que existan otros valores que deberían integrarse como importantes para un proyecto, ya además de cooperativo, que integre las necesidades de una comunidad estudiantil, de una comunidad vecinal, de una comunidad agraria? Digamos, ¿creen que estos valores que se mencionan acá son suficientes, o creen que pueda haber alguna otra posibilidad de integrar algún otro, ¿no? Entonces, esa es una pregunta que les dejamos al aire para que la puedan reflexionar, puedan sensibilizarse ante esta necesidad de integrar como practicantes de un cooperativismo, como seres cooperantes, como dijera el maestro Ignacio López Carvajal, el ser cooperante, ¿no? La virtud del cooperativista es eso, ¿no? Que es un ser cooperante, ¿no? Digamos que para formar cooperativas hacemos mucho énfasis de pronto en el proceso para conformarlas como entidades que generan una transformación del trabajo en bienestar económico. Pero, digamos, ¿quiénes son los que participan directamente con su trabajo? Pues estos seres cooperantes, ¿no? Entonces es importante hablar de la capacitación cooperativa. Sin embargo, aquí nosotros consideramos también que debe tomarse en cuenta los principios como el respeto, el compromiso, la confianza, la honestidad, la igualdad y nuevamente la ayuda mutua. Y bueno, ya Javier mencionaba las
los retos ante los que nos encontramos o los que se han encontrado el mundo en los últimos 40, 50 años, y de cómo a partir de ahora con las nuevas tecnologías se van a empezar a hacer estos retos cada vez más, cada vez va a haber menos distancia entre los cambios de paradigmas como antes había, ¿no? Digamos que antes los cambios de paradigma sucedían cada cierta etapa cíclica en la historia, y ahora cada vez es acelerado este cambio, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante para nosotros hablar de cooperativismo? Porque consideramos que en el cooperativismo se maneja una fortaleza de la comunidad, es decir, vamos a llamar, no me gusta mucho la palabra, pero sí en este sentido aplica el que las tradiciones nos rescaten como personas, como seres participantes de una sociedad, que las prácticas, los oficios que de pronto supeditamos o que los vemos como una parte complementaria de la economía o de la sociedad, sean ahora también estas fuentes de llevarlas hacia una profesionalización, y creo que ese es el reto, no alejarnos de la vida cotidiana, de las prácticas de la vida diaria, ni tampoco ser totalmente, ni tampoco alejarnos de lo importante que es la academia, de lo importante que es la educación institucional, la educación escolarizada, ¿no? Y de cómo, como estudiantes, tenemos esta oportunidad de formarnos y de contrastar todo esto que estamos ahora, de lo que nos estamos embebiendo como estudiantes, las posibilidades que hay, y contrastar nuestra práctica en la realidad, ¿no? Entonces, ¿será cierto que estos cooperativistas que dicen que otro mundo es posible es una realidad? O sea, ¿será un reto? ¿Será una promesa? Eso solamente cada uno de nosotros lo vamos a saber a través de nuestra praxis, ¿no? De nuestro equilibrio, de nuestro balance. La historia dice que sí, ¿no? O sea, ya 200 años de cooperativismo o más, o sea, no son en balde, ¿no? O sea, creo que hay experiencias como en todos, complejas, exitosas y no exitosas, ¿no? Pero finalmente creo que hemos aprendido. Lograr un objetivo tiene que haber éxito, ¿no? Pero no nos damos cuenta de que a través de ciertos errores también vamos acumulando experiencia y también se aprende. Entonces, en este sentido, el encontrarnos aquí ahora en este foro ante ustedes como estudiantes en formación, como personas que están percibiendo otra realidad en este momento, es necesario repensar y formarnos con estos paradigmas, ¿no? que se están proponiendo, ¿no? Desde el cooperativismo, ¿no? Que no sean los mismos que con los que crecimos nosotros, incluso, ¿no? Ante la competencia, la no colaboración, el ser, siempre decían, ¿no? El ser yo, después yo y al último yo. Creo que nos ha dado esta como dicen, ¿no? Si seguimos ante la ley del ojo por ojo, pues vamos a terminar todos tuertos, ¿no? Entonces, aquí es meterle el gradualismo, el compromiso social a la práctica de la economía social, ¿no? Y yo hasta aquí la dejaría, Javo. Sí, pues igual yo también, para que pasemos ahorita a una ronda de preguntas y reflexiones, solo me gustaría decir que el cooperativismo es una forma de hacer una organización en la cual vamos a producir bienes, servicios, tiene principios, tiene valores, es una forma de vivir y bueno, como recalcando su historia misma del cooperativismo, dándole su propia identidad, su propia historia, surgieron como un modelo alternativo al sistema capitalista, y este sistema capitalista ha llevado a lo que actualmente estamos viviendo. No solo son estas guerras que se están generando porque hay una economía militar que mueve la economía mundial, no solo es la crisis
económica, política, social. Ustedes les mencionaba, en México hay una inmensa cantidad de personas que están viviendo en condiciones de pobreza de la cual no tendríamos por qué vivir así. Hay una crisis social en México. Nada más para que se den una cuenta, un dato así muy rápido. En Colombia se aventaron 50 años de guerra civil. 50 años. Aproximadamente se cree que están entre 300,000 muertos que pasaron en esos 50 años en un país. En México, la cantidad de muertos, desaparecidos, la trata de mujeres, niños, por ahí utilizados para tráfico de órganos, esta crisis social que se está viviendo en México, no lleva ni 20 años, ¿no? Ni 15 años. Es decir, ha sido muy violento lo que ha vivido nuestro país. La crisis que estamos viviendo de manera cotidiana en el aspecto ambiental también es resultado de ese sistema económico que se llama capitalista, y que ante eso, si nos salimos ahorita, nos vamos a ir hasta depresivos. Pero, dice la compañera, sí, pero no se trata de eso. Justo se está construyendo, ha existido a lo largo de toda la humanidad, no solo la solidaridad, el apoyo mutuo, todos estos principios, valores de los que hablamos, ha existido en toda esta historia sistemas de organización colectiva que nos permiten pensar al mundo desde otra latitud, que además son posibles, que son justas, son equitativas, que además aman a la vida, aman a la madre tierra. Uno de esos sistemas es la economía solidaria, no necesariamente a través de las cooperativas. Las cooperativas son una parte importante, son quienes generaron gran parte de este movimiento. Sin embargo, dos personas que se asocien, que lleven estos principios de equidad, de justicia, estos principios y valores que nos permiten ser de otra forma, ¿no? El individualismo que estamos viviendo todos los días, se llama la soledad colectiva en la que está viviendo. Ustedes han visto las imágenes de San Francisco, de esto que está pasando con el fentanilo, y que es lamentable. Imagínense, la ciudad más económicamente de las más importantes en Estados Unidos. Ese es el futuro al cual nos enseña este sistema, ¿no? Es un sistema que explota la tierra, a los trabajadores, a las personas, sin importar nada, y ha llegado a este nivel de crisis ambiental. Entonces, ante eso, nosotros creemos en la economía solidaria, un sistema distinto, donde las relaciones sociales son equitativas, donde nuestros ingresos son justos, ganamos lo que tenemos que ganar, no se lo damos a un patrón. Al igual, creemos que no es fácil, es complicado, pero el estudio, la información, la reflexión, el análisis, el comenzar a vivir juntos, a tomar decisiones juntos, al preocuparnos juntos de todos los que estamos alrededor de nosotros, va a hacer a que cambie este sistema. Y estamos seguros que lo vamos a cambiar. El sistema capitalista como tal ya no da. Se necesitarían 5 planetas como el que tenemos si siguen los mismos niveles de consumo. Si todos ustedes van a querer su carro, si todos ustedes van a querer sus iPhones, todo lo que nos enseña el consumismo, este planeta ya no da. O sea, es imposible. Hay una sobrepoblación. Si toda esa sobrepoblación viviera el nivel del consumismo que Estados Unidos, Europa, gran parte ya de China y otras regiones del mundo, esto no nos tarda, dicen los científicos, más de 30 años. Está calculado, quizá en 30 años este planeta ya no da. Entonces es necesario cambiar, necesario construir, generar nuevas formas de organización. La economía solidaria es una de ellas. Nos congratulamos, nos da mucho gusto que el Politécnico esté impulsando
a través de las cooperativas una alternativa para emprender como jóvenes, para que a 3, 4, 5 años, y además con un gran equipo, porque lo conocemos, porque han avanzado muchísimo, tienen proyectos, tienen experiencia, tienen ya una plataforma muy importante, una de ellas Emprendecop, hay otras, pero entonces creemos que ustedes como jóvenes, como jóvenes, de verdad, como les decía, el futuro no es suyo, sino el suyo es el presente. Muchas gracias, compañeros, compañeras, y entonces pasamos. Gracias. Vamos a la sección de preguntas y respuestas. Les agradezco a los ponentes de la cooperativa Fotosíntesis por su presentación. Bueno, quisiera hacer un comentario mientras van pensando sus preguntas. Yo también soy egresada de UPIXA, yo estudié Ingeniería Industrial. Y bueno, de lo que nos habla la cooperativa es de cómo se organizan, cómo administran sus ingresos, cómo dividen las ganancias y el trabajo. Y bueno, en lo personal es una forma que nunca yo vi en el aula, y es una forma bastante peculiar de organizarse, porque generalmente a nosotros nos enseñan a calcular cuántos trabajadores vas a ocupar en la temporada alta, digamos de fin de año, y después tienes que calcular cuántos tienes que despedir en temporada baja, y luego tienes que calcular cuántas horas máximas te puede él trabajar con el mínimo, con el sueldo mínimo, ¿no? Y nunca nos han planteado la posibilidad de que, pues a lo mejor eso no le va a ir muy bien a nuestros trabajadores, ¿no? Entonces hay que reflexionar. Muchas gracias. Y bueno, comenzamos con las preguntas. Levanten la mano. ¿Quién quiere participar? Pueden hacer un comentario, una pregunta. Dicen su nombre, por favor. Buenas tardes. Soy Efraín y bueno, quisiera preguntar si esta economía social es lo mismo, tiene características o es parte del modelo económico del socialismo. Gracias. Es una buena pregunta, muy, muy buena pregunta. ¿Tú crees en el sistema capitalista? ¿Crees en el sistema socialista? Ándale, pues ya salió rojillo. Esto es muy, digamos que sería muy profundo hacer un análisis histórico, pero lo vamos a tratar de resumir. En algún momento, por alguna situación, digamos que el hombre tomó el cuerpo de la mujer y también tomó el territorio, y se construyó algo que se llama sistema patriarcal, ¿no? Es decir, cuando eran hordas, tribus, pequeños grupos organizados, no solo fueron a atacar al que estaba enfrente o al que encontraban por allá, le quitaban el territorio y además a las mujeres las tomaban como trofeo. Ese sistema se llama patriarcal y generó propiedad privada, ¿no? Ahora ya es no solo el cuerpo de la mujer, mi mujer, sino es mi tierra, y además lo que se aprovecha de esa tierra pasa a ser mío, ¿no? Por eso cuando se muere el patriarca deja el patrimonio, ¿no? Es decir, cuando alguien se muere deja un patrimonio porque está en función a esa propiedad privada. Luego pasa que los trabajadores se organizan y entonces dicen, no estamos con la propiedad privada, porque lo que hace es de que hay una clase social que es la burguesía, quien se aprovecha, ¿no? De que tiene los medios de producción y el capital, y entonces invierte en una empresa, y entonces el plusvalor que generan los trabajadores es quien se lo queda, el burgués, y se va haciendo más grandote, más ancho, pero están gorditos
gordotes. Llegó otro movimiento, otro grupo, y dicen, ¿y si colectivizamos los medios de producción? Unos se fueron a través de la vía armada, tomaron el Estado, la vanguardia proletaria le llamaron, lo que fue la ex-URSS, ¿no? Lo que es Cuba, lo que es Vietnam y algunos otros países socialistas, y expropian la propiedad privada de los burgueses, se la pasan a ser propiedad del Estado, y entonces ya es propiedad pública. Sin embargo, habría otro tipo de propiedad, que es la propiedad social. Es decir, ¿qué pasa con las cooperativas? Por ejemplo, desde la playera que traigo no es mía, es de la cooperativa. La computadora que tengo, que tiene Julio, es de la cooperativa, no es propiedad privada, tampoco es pública, sino que es propiedad social. Toda la fábrica de Pascual es de los trabajadores. Entonces imagínate la propiedad social, ¿no? Entonces la economía social sí tendría características en ese sentido. Una de sus características es que la propiedad es social, no propiamente de un sistema socialista, sino en función a las relaciones laborales que se generan ahí, con relación a la propiedad que somos dueños todos. Ahí todos somos dueños de la cooperativa. No es que Julio tenga, lo que les decía de las sociedades anónimas, si él tiene el 50% de acciones, él ya decidió. Acá no, acá la cooperativa es de todos, todos tenemos derecho a voz y voto, no hay quien sea más o menos, acá todos somos iguales, todos metemos un mismo aportación, se llama certificado de aportación. Nadie tiene más, o sea, no puedo yo llegar y decir, yo pongo 10,000 y Julio pone 3,000. Aquí el certificado de aportación que todos damos es de la misma cantidad para que justo no haya esas diferencias. No sé si quedó, y si tú quisieras. Nuestro país, así también, porque eso es bien importante, los países capitalistas defendieron la propiedad privada sobre de todo. Ese es el principio de Estados Unidos, es la propiedad privada. En los estados socialistas, la propiedad pública o del Estado. Nuestro país en 1917 fue bien interesante porque crea un sistema que es mixto. Hay derecho a la propiedad privada, derecho en este caso a la propiedad pública, como la UNAM, el Politécnico, CFE, ¿no? Es público, y también el derecho a la propiedad social, es decir, las cooperativas, las tierras comunales, los ejidos y otras figuras que, ¿cuál? Producción rural, que son Sociedad de Producción Rural, ¿verdad? Es SPR, y son otras figuras que entran dentro del sector social. Le llaman también sector C o en este caso las cooperativas, ¿no? Sector social. ¿Otra pregunta? Hola, buenas. Andrea Valverde. Con respecto a las cooperativas, realmente lo que vemos actualmente es que poco a poco empresas grandes absorben a su competencia más pequeña. Hablando de las cooperativas grandes, ¿cómo se han mantenido principalmente frente a esta competencia enorme, monstruosa? ¿Y realmente terminarán manteniéndose a lo largo de toda la historia o serán absorbidas? Porque es lo que hemos visto a lo largo de la historia. Empresas como Nestlé, el grupo Volkswagen, han absorbido a su competencia completamente. Y tarde o temprano, tal como pasó, por ejemplo, en el caso de Amazon contra Diapers, que básicamente destruyeron a la empresa. Esto realmente tiene viabilidad porque desde un punto de vista preocupante, tarde o temprano va a haber una competencia entre las sociedades cooperativas y el gran monopolio capitalista. Sí, realmente
¿podrán hacer frente a estos gigantes monopolios? Porque es lo que se va formando con el capitalismo. Es lo que nos ha demostrado la realidad y la historia. Que cada vez existirán monopolios y empresas cada vez grandes por el ingente acaparamiento de la riqueza. ¿Realmente podrán sobrevivir las empresas colectivas? Sí, es una buena pregunta. Siempre y cuando los asociados tengan identidad, formación cooperativa, yo creo que no serán absorbidos. Creo que se mantendrán. Mondragón, que es una cooperativa del País Vasco, es inmensa, o sea, es una mega cooperativa transnacional incluso, ¿no? Aquí en México tienen acá en Querétaro una de sus áreas, se dedican a fabricación de autobuses y no han sido absorbidos porque a ellos, por ejemplo, tienen su propia universidad cooperativa, ¿no? Entonces, cuando han tenido problemas, por ejemplo, mismo Pascual y otras cooperativas que de repente están en crisis, las grandes corporaciones lo que hacen es despedir gente y cuando están mal las medianas las absorben. Acá en las cooperativas lo que hacen los trabajadores es bajar su ingreso y entonces no tienen que despedir, ¿no? Y eso es acá en los Pascuales han hecho, también todavía existe esa cooperativa Tradoc, en su momento bajaron sus sueldos para no despedir gente, ¿no? Y utilizar el capital de trabajo como parte de la inversión de la propia cooperativa. Entonces es muy interesante, hay cooperativas con mucha identidad. La cooperativa Tosepan tiene más de 45,000 socios, más o menos, ¿no, Julius? 40 años ahorita, 42 años, y tienen cooperativas de producción de café, lo exportan, tienen de canela, de pimienta, de miel, melipona, tienen una que se llama Tosepancali, que es una cooperativa para producción de vivienda, tienen una que es Tosepantomi, que es una cooperativa de ahorro, tienen su área de salud, entonces están muy, muy, muy bien organizados, tienen mucha identidad. Sería muy complicado que se dejaran absorber. ¿Cómo es que miden mi nombre es Andrea. ¿Cómo es que miden la participación de cada uno de los miembros del equipo? ¿Cómo hacen esa medición y cómo sacan ese porcentaje? ¿De acuerdo a los resultados que dan o...? ¿En cuanto a los ingresos? No, la participación. Hace un momento, bueno, en la conferencia usted nos dijo que usted aportó 18% de participación. ¿Cómo es que miden eso? Y también sobre eso, el 18% de lo que se ganó, ¿se va a usted? ¿O cómo va eso? Sí, hay varios. Esta es bien interesante, esta pregunta, y lleva muchos años en discusión. Cada año en fotosíntesis se cambia el modelo de ingreso de recurso, porque hemos ido cambiando nuestras propias contrataciones, nuestros sistemas de pago y demás. Nosotros hace algunos años medíamos todo el tiempo, o sea, por ejemplo aquí, si ahorita nos tardamos 3 horas, lo ingresábamos en un formato y es tiempo de trabajo, 3 horas, porque es parte del trabajo de la cooperativa. Si Julio dio en un curso 3 horas de curso y yo di 2, así 3 y 2. Cada uno de nosotros reporta al mes cuántas horas de trabajo aportó al mes en la cooperativa. Hubo complicaciones porque había meses que no había ingresos, no había cursos, no nos compraban, pero sí había tiempo de trabajo. Y entonces, ¿cómo le hacíamos ahí?
Son problemas que van generándose en función al desarrollo de la cooperativa. Ahora lo hacemos por proyecto, es decir, sale un proyecto, el proyecto se vendió, vamos a poner una cifra imaginaria, son 100,000 pesos. De esos 100,000 pesos es un curso que se va a dar en 20 horas, entonces correspondería a cada hora a 5,000, ¿no? No, ¿verdad? Ya la dejé confundida. Será un curso de 20 horas en 100,000 pesos, ¿no? Un curso de 20 horas en 100,000 pesos. Entonces, cada hora su correspondiente son 5,000 pesos. Si Julio dio 2 horas de ese curso, le tocan 10,000. Y así. Entonces, digamos que ahora ya lo hacemos por proyecto. Porque si en este mes no salió proyecto, entonces nadie mete tiempo de trabajo. Hay un ingreso mensual. De ese ingreso mensual, nosotros el 20%, si no mal recuerdo, Julius, es para rendimiento, para los fondos que mencioné, que son 5. De esos 100,000, por ejemplo, 20,000 pasarían a ser esos fondos colectivos, se llaman fondo social. Hay otra parte que se llama gastos de operación o caja chica, como le llamamos nosotros, que es el 10% y se integra para los gastos que tiene la cooperativa. 40% se va a gasto a rendimiento anual y al otro porcentaje restante ya es anticipo de rendimientos. Entonces, digamos que si a lo largo de todo el año yo di el 21% o el 18% de trabajo de todos los proyectos, de ese 20% de fondos, del fondo de salud, por ejemplo, que hubieran quedado 1,000 pesos, por llamarlo, ¿no? De esos 1,000 pesos a mí me corresponderían el 18%, porque fue lo que yo ingresé de tiempo de trabajo y que generó ese fondo social. En el fondo colectivo hay vacaciones, es colectivo, ahí no me van a dar nada como persona para mis vacaciones. Lo que se generó hacia ese fondo es para todos. Si yo no voy a las vacaciones, simplemente no fui a disfrutar, pero sí fui, al igual que todos. Sí te respondí con toda la confianza. Entonces, ahorita ya lo manejan por proyectos. Por proyecto. ¿Y cómo se dan esos proyectos? O sea, ¿qué criterios hacen entre ustedes para decir este proyecto te toca a ti, a ti? Porque también ahí se genera una desigualdad, sí, ¿no? Justo tiene que ver con perfiles, tiene que ver cuál es la naturaleza del proyecto. Por ejemplo, ahorita hay uno en puerta, vamos a hablar que es, ojalá se arme, es de un manual para cooperativas de mujeres, ¿no? Manual de comercialización digital para cooperativas de mujeres. ¿Cómo? Rurales. Yo no sé de eso. No tendría que estar ahí. Sí voy a obtener algún tipo de ingreso por algún trabajo que me asignen el coordinador o la coordinadora que quede. Me va a mandar, me imagino, ojalá, a hacer encuestas y ya yo ahí gano, ¿no? Por el tiempo de trabajo que participé. Pero Julio sí sabe de diseño, entonces él está coordinando la tercera etapa, si no mal recuerdo. Estaría coordinando si se da el proyecto, y entonces es por perfil. Cuando es un curso de cooperativismo, ya tengo yo asignado como lo que doy. Si es por ejemplo, nos han contratado para dar planeación estratégica en cooperativas. Yo no le hago,
pero Maite, que salió de aquí del Politécnico, es excelente en esa parte. Pax, por ejemplo, está muy metido en el rollo de resolución de conflictos. Entonces, cuando nos han comprado cursos para que llevan ese perfil, vas tú, ¿no? Entonces, así se asigna el tiempo de trabajo. Lo tratamos de hacerlo más equitativo para que todos podamos salir beneficiados. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cecilia y soy estudiante de la maestría de primer semestre de Pymes. Una pregunta. Fiscalmente, ¿cómo les repercute a ustedes la nueva facturación, las declaraciones que justamente hablabas hace rato? ¿Nos pudieras aunar a los compañeros que nos interesa y que no dejemos de un lado los impuestos? Por favor, gracias. Sí, gracias. Blandi es la compañera que lleva toda la parte contable. Como les decía, ella es contadora, le gustó el tema de las cooperativas. Por contarles rápidamente, los primeros 5 años de fotosíntesis estuvo inscrita en un régimen al que no tenía que estar, por ejemplo, ¿no? Hacíamos declaraciones que no tenían por qué o no las hacíamos cuando sí teníamos que. Pasaron 5 años y el problema reventó. O sea, fue un problemón actualizar a la cooperativa en todo su, así como debe de ir registrada su régimen que debe llevar, cuáles sí eran las obligaciones que se tienen que dar, lo del IVA que se tiene que pagar. Hay algunos impuestos que no se pagan, digamos, como las otras empresas, y fue con esta Blandi quien nos actualizó al 100%, ¿no? Por ejemplo, las cooperativas sí pagan IVA, sin embargo, no es que sea un recurso de la cooperativa, sino que es un impuesto que retiene la cooperativa para posteriormente reportarla al SAT, al igual que otros impuestos, pero que no afecta a la cooperativa. Lo que sí nos permite, al estar actualizados, al tener todo así al 100%, es que podemos tener concursos. Por ejemplo, ahorita ojalá se nos haga por ahí un contrato con ya a nivel gobierno, la alcaldía de Xochimilco, ¿no? Con la alcaldía de Xochimilco, que es Compranet, sí es el de Compranet, porque el otro es el de Tianguis Digital. El Tianguis Digital, que son una serie de requisitos que pide el gobierno de la Ciudad de México para poder dar nuestros servicios, y si no cumple uno, por ejemplo, ahí piden la actualización del régimen patronal, de la tarjeta patronal y demás. Si no cumple uno, tan simple, no puede uno participar ahí, ¿no? Entonces ahorita estamos tanto en Compranet como con Tianguis Digital por participar ya en ese tipo de licitaciones, ¿no? Entonces es muy importante estar al 100, o sea, no hay de otra. Yo les invito de verdad a que no solo a través de Emprendecop, sino a través de muchas materias que aquí mismo los compañeros han estado impartiendo, que está desarrollando el tema, y que imagínense, tienen 4 años, sí son 4 años, ¿no? 4 o 5 para poder salir. Entonces, si ustedes conocen muy bien la figura, saben cuáles son las responsabilidades fiscales, cómo se organizan, cuáles son las ventajas, ustedes en 4 o 5 años podrían tener la posibilidad de proyectar una cooperativa para que puedan ser dueños de su propio trabajo, no tendrían que ser explotados en las empresas. Mucho del gobierno está complicado entrar, entonces hay posibilidades, ¿no? Entonces esta parte fiscal contable, cuando llegó esta Blandi, ya pudimos dormir tranquilos.
alguna reflexión que se lleven o que quieran compartir, si les interesa o no les interesa formar una cooperativa. Acá está una. Okay. ¿Nos dices tu nombre, por favor? Buenas tardes, me llamo Miguel. Mi pregunta es, ¿cuántos años tardaron en lograr que su cooperativa fuera estable? O sea, un negocio bien establecido. Sí, es una pregunta muy importante, porque una es de que la visión de la cooperativa, cuando ya te platicamos y te decimos, mira, así funciona y esto, es una visión romántica. Y es de color de rosa, en el que todo es armónico con la madre tierra, somos personas bien solidarias, compartidas, no nos enojamos en las cooperativas, ¿no? Y eso no es cierto. Eso también lo tenemos que decir por obligación, por responsabilidad. Es complicado. A ustedes, quizás si fueron a alguna escuela activa, pero normalmente desde niños nos dictan qué hacer. Nuestros padres nos dicen porque nosotros somos los que sabemos, porque nosotros somos los que ya vivimos, porque somos grandes, ¿no? Y haces esto porque lo haces. Vas a la primaria y el maestro te dice, repite y esto es lo que tienes que hacer, y entonces en la secundaria y vas a la iglesia y ahí no hay toma de decisiones, o sea, no hay un espacio en donde como personas nos den la posibilidad de tomar decisiones. No solo eso, a todos y todas nos enseñan a que tenemos que ser mejores que el que está al lado, y entonces debes de ser la más bonita, la que saque 10, te doy un premio si sacas 10, si sacas 7 entonces eres mi hijo burro, ¿no? Y hasta me ando avergonzando de ti. Tú debes ser el chido, el mero chido, o sea, si vas al fútbol tienes que demostrar que eres el mejor. Si tienes un problema, tú no te preocupes por tus compañeros, tú, siempre tú y después tú. O sea, es un individualismo que nos meten hasta el tuétano, ¿no? El chip que traemos, y bueno, mucho de esto que pasan, que les platicaba del fentanilo, tiene que ver, o sea, un nivel de frustración en los jóvenes cuando no tienen ni el carro que soñaron, ni fueron los más bonitos, ni fueron los más fuertes, ni los más mejores, no tienen empleo. Entonces esos niveles de frustración social pues están llevando a niveles fuertes de complejidad social, porque pues nos metieron desde niños que nosotros tenemos que ser los mejores, ¿no? Entonces resulta que ¿qué pasa cuando nos juntamos y nos damos la oportunidad de escucharnos y de decir, aquí se va a tomar una decisión y es de manera asamblearia, aquí todos vamos a participar, nadie, el maestro Igor no nos ve, él no toma la decisión, aquí todos somos iguales, todos, y aquí no hay directores, no hay doctores, no hay maestros, nada, todos somos iguales. ¿Crees que sería fácil tomar una decisión cuando no nos han enseñado a tomar decisiones colectivas? Entonces aprender a vivir en democracia no es fácil, o sea, es muy complicado. La parte de los ingresos, ¿no? Acá en fotosíntesis, si lo podemos decir, sí hubo en su momento discusión fuerte, porque hay quienes creen que por tener una maestría podrían ganar más que los que no tenemos una licenciatura. Yo no la tengo. ¿Por qué tendría que ganar más esa persona que estudió una maestría? Cuando aquí en la cooperativa tenemos el conocimiento que tiene ella o yo, ¿no? Es el mismo, ¿por qué tendría que ganar yo más que Julio? Y ahí vienen las contradicciones, ahí viene la confrontación. Porque él podría decir, pues yo porque estudié más, tengo más experiencia, más conocimientos, tengo una maestría, me costó muchísimo. Y entonces son diversas formas de pensar, de hablar. Pero lo más bonito en la cooperativa es que pues, se tiene que llegar a un acuerdo.
no hay de otra, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuánto tiempo era la pregunta? Pues imagínate, nosotros llevamos 10 años, la cooperativa, no podría yo decir que ya llegó a consolidarse o, como tú dices, estabilidad, ¿no? Pero ya iba, digamos, cada vez mejor. El 80, 85, 90% de las empresas que se generan, sea de cualquier orden, privada, pequeña empresa, micro, cooperativa, lo que sea, los 2 primeros años, si pasas ese umbral, probable que te mantengas en el tiempo, pero los 2 primeros años se caen, y al 5.º año es un promedio que se tiene como para estar dentro de lo que se llama el punto de equilibrio. No ganas, no pierdes, te mantienes ahí, ¿no? Tus ingresos, tus egresos son compatibles. Entonces, nosotros así trabajo efectivo llevamos 5 años y creemos que ahí vamos. Sí, es luchar día a día, tener paciencia, ser muy perseverante y generar situaciones muy creativas para no echar a la tierra todo el trabajo a la basura todo el trabajo que hemos aportado, ¿no? Han sido muchos años, mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas ilusiones. Tenemos que cambiar este mundo, además no nos queda mucho tiempo y tenemos que mantenernos, ¿no? Entonces hay que seguirle. Ojalá ya algún día, cuando Fotosíntesis sea una cooperativa muy consolidada, podamos vivir al 100% de la cooperativa y todos podamos estar felices porque logramos nuestro objetivo. Imagínate, cambiar el mundo. Muchas gracias. Gracias a todos por sus preguntas. Nada más un pequeño paréntesis. El doctor Igor y la doctora Denise escribieron un artículo que se llama Valle de la Muerte de Cooperativas, que es un estudio comparativo de cuántas cooperativas pasaron el Valle de la Muerte en comparación con empresas que no eran cooperativas. Y bueno, las empresas cooperativas resultaron ser más resilientes y a pasar ese punto. Ahí los invito a que busquen el artículo. Bueno, unos anuncios antes de despedir y agradecer a nuestros ponentes. Se volvió a abrir el formulario de tareas para quienes no la han enviado. También se volvió a abrir el registro por única y última ocasión. Por favor, si tienen compañeros que no se registraron al programa, lo pueden hacer semana. Y el día de mañana también se les va a enviar la tarea del día de hoy. Entonces, se les va a enviar la tarea número 2. Y les recuerdo que nos vamos a ver el jueves, aquí mismo a las 4 de la tarde, y vamos a tener de invitados a la cooperativa Despensa Solidaria, que es una cooperativa de la Ciudad de México de consumo. Entonces, ¿recuerdan que les habíamos dicho que había cooperativas de consumo? Bueno, el jueves vamos a tener a los invitados. Les agradezco mucho a Javier, a Julio de Fotosíntesis. Búsquenlos y denle like en Facebook para que vean lo que hacen. Y pues también, si les interesa, pueden platicar ahí con Javi. Pues muchas gracias a Fotosíntesis. Y por último, si pueden subir por favor a tomarnos una foto con los ponentes para nuestras redes sociales, y ahora sí ya sería todo. Gracias. Entonces, pues muchas gracias, de verdad nos sentimos muy a gusto aquí en el Politécnico y pues, gracias por la invitación.